también tengan la capacidad de construir y no de trabarle el camino de progreso que se quiere desarrollar. Porque esa Colombia con P mayúscula. Nos encontramos una vez más en este espacio, ya empezando junio, un mes que será bastante duro y se vuelve más difícil para la economía colombiana. Aunque bueno, ya muchos acabamos las clases y puede que sea un estrés menos, pues ver clases virtualmente no es lo ideal tampoco. Alejo, sí, totalmente de acuerdo, las clases virtuales son un lío. Yo la verdad dejé de ver materias en la U, pero hace unos días retomé un curso de inglés que estoy tomando de manera virtual y pues fue un desastre. Pero pues con toda la actitud para este capítulo, ¿qué tenemos para hoy, Alejo? Sí, Cami, pues hoy en Compe de Colombia traemos un tema bastante interesante para la juventud de nuestro país. Gracias a las condiciones del COVID es un tema de preocupación para las familias colombianas. Hoy vamos a hablar del ICETEX, esta institución del Estado que tiene como misión promover la educación superior a través de dar créditos educativos. A todos los colombianos les asusta la palabra ICETEX por todo lo que muestran los medios. Familias que terminan pagando el doble de la carrera, endeudados toda la vida, pagando estos créditos, mejor dicho, muchos aspectos que hacen que le tengan miedo al ICETEX y también tengan miedo a pedir estos créditos. Igualmente se puede considerar como un medio facilitador de acceso a las oportunidades educativas. Muchos jóvenes, incluyéndome, desean acceder a la educación superior, pero no poseen los recursos para aventurarse a pagar pues una universidad. Y es que la universidad pública se vuelve aún más difícil con el déficit que tienen las IES públicas en el país. Pero bueno, ese tema será para otro podcast. Inicialmente, esta institución fue creada para brindar métodos de financiación para estudiar en el extranjero, pero se fortaleció hace unos 30 años con la apertura económica. Sí, y la tarea del ICETEX hoy es proporcionar créditos a las familias colombianas y por supuesto cerrar brechas de desigualdad y falta de oportunidades, o esa es la idea. Pero la pregunta es, ¿el ICETEX se está visualizando como una institución al servicio de los colombianos? ¿Los alivios que están dando por la pandemia sí son suficientes? ¿El ICETEX debería reformarse? Lo averiguaremos. Son preguntas que hoy nos hacemos en nuestro podcast con P de Colombia. Alejo, antes de empezar, queremos hacer un importante anuncio. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Para todos nuestros oyentes de Compe de Colombia, les contamos que nos acabamos de unir con nuestros amigos de El Chapín. El Chapín es un medio de comunicación alternativo que nos abre las puertas para poder difundir aún más el contenido de Compe de Colombia. No se preocupen, nada va a cambiar. Seguiremos haciendo el mismo trabajo que hemos venido haciendo desde hace tiempo atrás. Bienvenidos a nuestra sección Compe de Préstamo. Aquí hablaremos de cómo funciona el ICETEX. Comenzar diciendo que el acceso a la educación superior, entendida como las carreras técnicas, tecnológicas, profesionales que abarcan maestrías y doctorados, son medios transformadores en la vida de miles de jóvenes. Por eso, vamos a analizar el detalle de la importancia de la educación en Colombia y por qué muchos colombianos se embarcan en la aventura de pedir créditos educativos para poder acceder a la educación superior. Para esto, con Laura y Cristian, miraremos con lupa esta cuestión. Para empezar, yo creo que hay que dejar en claro que la formación profesional en los jóvenes es una prioridad nacional y aún más por las condiciones socioeconómicas del país. Y es que el discurso de la educación científica y democrática no tiene pierde. Es más, las exigencias de los estudiantes en el paro del 2018 pues es un claro ejemplo de que no eran de gratis. Por ejemplo, la plata para Colciencias sigue siendo muy importante para el desarrollo del país. Por ejemplo, en el 70% de quienes están endeudados con el ICETEX son personas de estratos 1 y 2, donde la brecha de desigualdad es aún más evidente. Para estas familias, acceder a la educación superior puede suponer la panacea para solucionar estos problemas. De acuerdo, este es un grave problema sobre el rol de la educación, que se pasó a entender como un medio para formar y desarrollar las capacidades de las personas para transformar la sociedad y en beneficio de ella, a ser una simple mercancía o mejor dicho, una inversión individual. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Es por eso que el Estado busca desprenderse cada vez más de su papel para garantizar la educación como un derecho y solo se centra en ofrecer créditos para quien quiera acceder al conocimiento y la formación. Aunque yo quiero que Cristian nos cuente realmente, ¿el ICETEX es una entidad pública o es una entidad privada? Claro que sí, Alejo. Bueno, lo primero es aclarar que el ICETEX es una entidad pública. Y pues les voy a contar unos datos curiosos. El Better Life Index de la OCDE, que es como un indicador del mal llamado Club de los Países Ricos, que ya hemos mencionado varias veces en este podcast,
Ulala, señor Francis, sí, cómo no. Considera la permanencia educativa como una forma de medir la capacidad laboral del país en un futuro. En ese sentido, pues desde ya podemos ver la importancia de la educación superior para un país. El problema es que los gobiernos han fortalecido entidades financieras como el ICETEX y han descuidado la educación pública, lo cual impide que haya más cupos para los colombianos. Además, tienen las instituciones públicas en un grave déficit presupuestal, o sea, pues les falta dinero para funcionar, que tiene a las mejores universidades públicas también cayéndose a pedazos. Esto con la única intención de que la única opción que tengan los estudiantes de Colombia sean endeudarse para entrar a una institución privada. ¡Estudien, vagos! Si bien no estamos en contra de la existencia del ICETEX, es importante aclarar que esta no puede ser una entidad que funcione bajo una lógica de lucro, como cualquier banco privado, y asfixie con tasas de interés inmensas a millones de colombianos. Por otro lado, uno de los grandes problemas que tiene el ICETEX, creo yo, que es su funcionamiento, y es que esta es una entidad que se encuentra endeudada con el Banco Mundial. No más a febrero de 2019, las líneas aprobadas de endeudamiento con el Banco Mundial suman más de 820 millones de dólares, lo que son alrededor de 3 billones de pesos. Esto no lo dice ni el ICETEX, ni mucho menos el gobierno nacional. Y es que cada familia que paga altos intereses por sus deudas estudiantiles, lo que en realidad está pagando son estos préstamos con altas tasas de interés que el ICETEX tiene con el Banco Mundial. En últimas, el Banco Mundial pues, promueve políticas de acceso a la educación vía crédito, elogiando pues, el ejemplo del ICETEX en Colombia, mientras que pone capital para implementar esa misma política a costa del derecho de la educación en Colombia. Cristian y Lau, esto muestra que el acceso a la educación en Colombia no sale del marco en el que ha funcionado la economía en los últimos 30 años en el país, ya como lo hemos mencionado en varios podcasts, y la privatización y el desfinanciamiento de las instituciones de educación pública se ha venido exaltando. ¡Qué gente más irresponsable en esta vida! Pero además se priorizan a las instituciones financieras y no se comprende el ICETEX como una entidad que vea la educación como una herramienta para que Colombia pueda salir del atraso, es decir, como una herramienta para el desarrollo. Y también esta pandemia ha venido agudizando la situación del ICETEX y es lo que le vamos a contar en la siguiente sección con P de pandemia. La situación en este momento es bien difícil. Todos los sectores de la economía están siendo afectados y la educación pues no es la excepción. El gobierno nacional expidió el decreto 467 del 23 de marzo pues de este año. En ese se contemplaban 4 alivios para los endeudados del ICETEX. Yo creo que no son suficientes. Melissa y Astrid nos hablarán de los alivios y por qué estos no dan, digamos, respuesta a la situación de los estudiantes por la pandemia. Vale, Camila. Bueno, sí, como dijiste, son 4 alivios. Nadie se ha preocupado tanto por mí. De estos alivios, el primero habla de un periodo de gracia para quienes no puedan pagar la deuda o la cuota del ICETEX, pues ya sabes, en este momento en que el aislamiento no permite que las personas puedan conseguir estos recursos. La segunda medida involucra los estratos 3, 4, 5 y 6, que son estos estratos los que pueden acogerse para que sus intereses se reduzcan al valor del IPC, que es el 3.8%. La tercera cubre a quienes ya culminaron sus estudios y los están pagando, pues para estas personas se ampliaría el plazo. Esa es la tercera. Y la última es que los colombianos que quieran adquirir créditos para el próximo semestre podrán hacerlo sin deudor solidario, lo cual pues es un poco preocupante y más adelante les explicaremos. Así es, Melissa. Los alivios no son una solución puntual. El problema es que quienes perdieron sus empleos no tendrán ingresos en un muy buen tiempo. Y no es una minoría, es gran parte de la población que no tendrá con qué pagar sus cuotas. Y fuera de eso, el interés de mora es altísimo. Total, y yo les quiero contar pues una experiencia que tuve con el crédito del ICETEX. Yo pagué mi cuota con un retraso de 5 días hace un tiempo, es decir, me tocaba pagar el 30, pagué, no sé, el 5 de septiembre. Y mi próximo recibo llegó con el interés en mora. O sea, y tuve que pagar casi el 30%, o sea, un 30% adicional de lo que normalmente me llegaba, pues, el recibo del crédito del ICETEX. Lo preocupante es que será muy difícil que las familias se recuperen para cuando levanten el estado de emergencia, que será más o menos en septiembre. El decreto, en concreto, lo que hace es fortalecer al ICETEX, primero porque aumenta los plazos de pago con los periodos de gracia. Lo que hace realmente es reajustar todo el crédito, aumentando el tiempo de pago y los intereses, es decir, la gente pagando más.
Y además, no contentos con todo lo anterior, muchos estudiantes solo podrán acceder el próximo semestre a la educación endeudándose. Por lo tanto, el ICETEX aumentará su cantidad de préstamos, algo que les sirve mucho, porque en los últimos semestres los préstamos otorgados venían cayendo. La verdad, creo que esto es muy fuerte. Me da demasiada piedra tu situación, Cami, porque esto lo que demuestra es que en medio de la crisis, tú que prefieres salvar las utilidades y ganancias de las entidades financieras, en este caso del ICETEX, a costa de los ingresos y los derechos de los estudiantes y de sus familias. Sí, Meli, Astrid, esa situación es bien preocupante y pues en este orden de ideas pues hemos venido leyendo sobre qué se podría hacer ante esta difícil situación y nos encontramos con una propuesta interesante de una organización universitaria que fue muy importante para los acuerdos del movimiento estudiantil hace 2 años. Hablaremos más de esto en la siguiente sección con P de propuesta. En esta sección analizaremos un punto importante y son esas propuestas desde los diferentes sectores de la comunidad estudiantil, estos estudiantes que para perseguir sus sueños deben endeudarse con el ICETEX, así que vamos a ver cuáles son las propuestas desde estos sectores. Una de estas organizaciones que ya mencionamos es ACRES, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, un poquito largo el nombre, que desde hace bastante tiempo ha abanderado la lucha por la educación superior como derecho y sin ánimo de lucro en la educación privada. Sí, Cami, ellos plantearon en un comunicado dirigido a la Presidencia de la República la necesidad de establecer garantías económicas para las instituciones de educación superior públicas, así como las condiciones institucionales para las privadas y garantías para que los estudiantes, los profesores y trabajadoras de las universidades. En esta carta se expone la incertidumbre de muchos estudiantes de instituciones privadas que se han manifestado por el descontento frente al ICETEX, el pago de las cuotas y los intereses y también la imposibilidad de pagar las matrículas el próximo semestre. Alejo, yo creo que es necesario que se brinde un verdadero plan de auxilios por parte del ICETEX y del gobierno nacional para que en medio de la crisis el acceso al crédito y su mantenimiento tengan condiciones pues flexibles para dar garantías de pago efectivas, incluso con reducción de intereses hasta pues de por sí eliminarlos. Otra de las exigencias de ACRES es la posibilidad de suspender los pagos o renegociar los préstamos con el Banco Mundial y que todo esto se traslade en alivios para los deudores. Podríamos relatar acá cada caso en particular de los estudiantes y docentes que han alzado su voz, que se han pronunciado desde las redes sociales para que se ponga atención y se resuelva realmente la crisis que vive la educación superior en el país. Pero el gobierno no atiende estos llamados y sus medidas pues son tardías e ineficientes, como ya lo hemos venido hablando en este podcast. Lo cierto es que el ICETEX debe ser transformado por 2 razones. La primera es que la oferta educativa de educación pública en el país es insuficiente y es necesario para dar cupo a todos los estudiantes que quieren acceder a la educación superior, pero con tasas de interés bajas. Pero debería transformarse además porque es el mecanismo hoy principal y más importante del gobierno para dar acceso a la educación, y lo que necesitamos es que se convierta en una de las entidades que otorgue préstamos a unas tasas de interés bajas, a tasas de interés cero incluso, y que sea un complemento de la política pública de educación superior, pero que el énfasis del gobierno siga siendo fortalecer a la universidad y a las instituciones públicas del país. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejo. Yo creo que es muy injusto para los estudiantes pagar intereses tan altos e inclusive un interés tan fuerte como lo es el interés sobre el interés. Este fue nuestro 4º capítulo. Esperamos que este podcast nos ayude a entender uno de los motivos de la lucha estudiantil y cómo la organización dentro de esta comunidad ha sido vital para la reivindicación de sus derechos y cómo aún hay que dar demasiadas luchas y discusiones en las mesas de diálogo y en las movilizaciones. Así es, como dicen las arengas, primero lo primero, salud y educación. Y para terminar, Cami, no olviden compartir este podcast, este espacio para jóvenes sobre temas de importancia nacional, seguir nuestro contenido por Spotify y YouTube y seguirnos en nuestro Instagram @compedepolombia, donde estamos intentando subir contenido sobre los temas de importancia nacional. Y a todos los que nos escuchan, recuerden que esto fue lo que pasó en Colombia. Muchísimas gracias.